Gloria a Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. También a nuestros queridos hermanos, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este privilegio de no solamente estar vivos, pero poder estar reunidos aquí, mi Dios, listos para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender, mi Dios, tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a saber cómo y en dónde ponerla en práctica en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la convicción. Y le quiero preguntar algo. ¿Alguna vez, hermano, ha estado en una situación en la que necesitabas ayuda? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde verdaderamente o quizás desesperadamente necesitabas ayuda? No sé de ustedes, pero yo agradezco tener y recibir ayuda en mi vida, especialmente cuando la necesito desesperadamente. Ahora, si puedo ser honesto con ustedes, no soy alguien que siempre le gusta pedir ayuda. Y yo sé que no es cosa sabia, es algo que sigo trabajando en cambiar, pero yo prefiero perderme antes de pedir direcciones. Yo prefiero recorrer la tienda 7 veces tratando de encontrar el jabón antes de acercarme a un trabajador y pedirle ayuda. Yo prefiero llevar el mandado del carro a la casa en un solo viaje, usando cada dedo de mi mano, cortando la circulación a todos los dedos de mi mano antes de pedir ayuda. No siempre pido ayuda, pero aprecio la ayuda cuando viene a mi vida, especialmente cuando más la necesito. Yo me acuerdo cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, me pegó una gripa horrible, una gripe horrible, hermano, calentura, sudor, dolor de huesos, increíblemente débil ni para levantar mi propia mochila, pero así me fui a la escuela porque en esos días no podía faltar. Bueno, en el camino a la escuela que se me poncha una llanta. Entonces me fui a una gasolinera cercana y ahí con una gripe horrible, la calentura, dolor de huesos y nada de fuerza, intenté cambiar la llanta. Pero cuanto más trataba de aflojar esas tuercas de mi Toyota Supra blanco, lo más era claro que necesitaba ayuda. Y de nuevo, yo no soy, especialmente en esos días, el tipo de persona que pide ayuda. Y ahí estaba batallando, pidiéndole al Señor, batallando hasta que finalmente dejé de intentarlo por mi propia cuenta. Fui y le pregunté a un señor que le estaba echando gasolina a su carro si me podía ayudar, y vino y me ayudó. Y la verdad, hermanos, hay varias áreas, diferentes áreas de nuestras vidas donde tener ayuda marca la diferencia. Y esto no solo es cierto en asuntos prácticos, sabemos que es cierto en asuntos grandes, asuntos importantes de la vida. Por ejemplo, algunos de ustedes necesitaban ayuda en su matrimonio y la recibieron quizás a través de uno de los pastores, de consejería, de otros hermanos o tal vez a través de sus grupos de vida. Y eso marcó la diferencia en su matrimonio. Algunos de ustedes necesitaban ayuda en tratar con aquella adicción que tenían en su vida. Algunos de ustedes necesitaban ayuda con asuntos de sus hijos, como asuntos de padres solteros, como personas recién divorciadas, o simplemente ayuda en tomar decisiones difíciles. Y tener ayuda cuando más la necesitamos marca la diferencia. Y es por eso que creo que todos nosotros aquí apreciamos grandemente recibir ayuda, incluso para aquellos de nosotros que no siempre nos gusta pedirla, porque sabemos que en varias instancias
La ayuda adecuada puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso, especialmente en las áreas que tal vez no podamos con nuestras propias fuerzas. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, una de las áreas que pensé que tenía que manejar todo por mi propia cuenta y con mis propias fuerzas era en mi relación con Cristo, en mi caminar con Él. Yo tenía la impresión de que dependía completamente de mí tratar con todas las cosas que llegaban a mi vida. Y esto me preocupaba bastante porque seguir a Cristo no siempre es cosa fácil. Cometí tantos errores y repetí esos mismos errores vez tras vez tras vez. Yo sentía que seguir a Cristo era algo que no podría lograr por mi cuenta ni con mis propias fuerzas. Ahora, lo que no sabía entonces, que ahora sé, es que cuando se trata de seguir a Cristo, fíjese lo siguiente, cuando se trata de seguir a Cristo, no estamos solos. Y el pastor David nos habló acerca de esto la semana pasada con una predicación buenísima. Si se la perdió, por favor, vaya a escucharla. Y nos habló acerca de que no estamos solos. Jesús declara en Juan 14:18, no los dejaré, dice, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Así que las buenas noticias para todos nosotros es que no estamos completamente solos cuando se trata de seguir a Cristo. Y como yo deseo que alguien le hubiera dicho a aquel jovencito Israel en aquellos días que Dios no simplemente dice, felicidades, eres salvo, qué bueno. Bueno, ahora buena suerte, que te vaya bien y nos vemos del otro lado. No, lo que finalmente entendí es que Dios no espera que lo hagamos todo por nuestras propias fuerzas, especialmente algo tan importante como nuestra vida espiritual y destino eterno. De hecho, Él personalmente proporciona a cada seguidor de Cristo a alguien que nuestras vidas ciertamente necesitan. Y eso es lo que nuestras vidas ciertamente necesitan. Un ayudante. Y este ayudante es muy real y su nombre es el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Santísima Trinidad. Y me alegra tanto que hayamos estado hablando durante tanto tiempo de Él. Porque, hermanos, hay una gran cantidad de cristianos en los Estados Unidos, yo sé que en otras partes también, pero específicamente en los Estados Unidos, que no creen que el Espíritu Santo es real. De hecho, según a un estudio reciente realizado por el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona, fíjese bien lo que encontraron en este estudio. Ellos encontraron que el 58% de personas que se identifican como cristianos no creen que el Espíritu Santo es real, sino simplemente un símbolo del poder de Dios. Ahora usted puede decir, bueno, cualquier persona se puede llamar cristiano, pero un cristiano verdadero es el que haya nacido de nuevo. Ellos también en ese estudio encontraron que el 62% de cristianos nacidos de nuevo no creen que el Espíritu Santo es real, sino simplemente un símbolo del poder de Dios. Pero el Espíritu Santo es real. Y Cristo Jesús no podía esperar a que lo tuviéramos en nuestras vidas. En Juan 14:16 dice el Señor, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, dice, vendré
a ustedes. Y realmente aprecio que el Señor no nos dejó solos para tratar con la vida, especialmente de nuestra vida eterna. Sería un desastre para nosotros si ese fuera el caso, porque seguir a Cristo puede ser difícil. Pero todos los seguidores de Él hemos recibido el regalo de un ayudante especial para nuestras vidas, conocido como el Espíritu Santo, que nos ayuda en muchas maneras. Él ayuda a hacer en nosotros más de lo que podríamos hacer por nosotros, en nosotros y para nosotros mismos. Él nos ayuda como nuestro maestro, como nuestro consejero, como nuestro guía, como nuestro intercesor, nuestro animador, nuestro testigo, nuestra fuente de fortaleza. Pero una de las formas más increíbles en que el Espíritu Santo brinda ayuda a nuestras vidas, y algo que le quiero dar énfasis el día de hoy, es a través de esta manera. Fíjese bien, Él nos ayuda con su obra de convicción. Y es una ayuda para nuestras vidas de proporciones increíbles. De hecho, vamos a ver en unos momentos que sin su obra de convicción estaríamos total y completamente perdidos. ¿Y cuál es la obra de convicción del Espíritu Santo? Es posible, si usted es nuevo aquí en la casa de Dios o es nuevo en su relación con el Señor, es posible que escuche a los creyentes decir cosas como: sentí la convicción del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo me trajo tanta convicción con aquel asunto. ¿A qué se refieren ellos? ¿Que se sintieron mal porque hicieron algo en contra de sus creencias? ¿Que entendieron que lo que estaban haciendo estuvo mal? ¿O que se sintieron culpables por haber hecho algo? ¿A qué se refieren? Hermanos, la obra de convicción del Espíritu Santo es más grande, más profunda y mucho más impactante que esas cosas. Su obra de convicción no es para convencernos de sentirnos culpables, sino de convencernos que somos culpables del pecado cuando pecamos, al exponer intensamente la verdad de cuán miserable y destructivo es nuestro pecado ante Dios. La palabra convicción, tal como la conocemos el día de hoy, no se encuentra en la palabra de Dios, que es decir, sentirse mal o ir en contra de nuestras creencias o moralidad. Sin embargo, la palabra que la Biblia usa con respecto a la obra de convicción del Espíritu Santo es mucho más mejor. Es esta palabra conocida en griego como elegeo. Y esa palabra describe el trabajo de convicción del Espíritu Santo. Y fíjese lo que es la palabra elegeo, esta convicción del Espíritu Santo. Es refutar, que es demostrar que alguien está equivocado. Pero también es admonestar, que es advertir a alguien con firmeza. Pero también es condenar, que es declarar a alguien culpable. Pero también es convencer, que es hacer creer en la verdad de algo. Pero también es declarar una falta, que es exponer en donde hay equivocación. Pero también es reprender, que es expresar una fuerte desaprobación de una acción. Pero también es reconvenir, que es no permitir quedarse con algo. Y todo aquel que es seguidor de Jesús ha experimentado el beneficio de la ayuda del Espíritu Santo a través de su elegeo, es decir, la convicción del Espíritu Santo. Es como todos llegamos a los pies de Cristo, cómo permanecemos en los pies de Cristo y cómo regresamos a los pies de Cristo si nos hemos apartado. En Juan 16, verso 7, el Señor dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, Él va a hacer algo. Y aquí nos dice: convencerá al mundo. Y esa palabra convencerá es la palabra griega elegeo,
Que no solamente es hacer a alguien sentirse mal, sino refutar, amonestar, condenar, convencer, declarar una falta, reprender y reconvenir al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La obra de convicción del Espíritu Santo, ese trabajo elejo, nos ayuda inmensamente en las áreas de pecado, justicia y juicio. En la área del pecado, su elejo es la convicción del Espíritu Santo, nos ayuda a comprender, a entender plenamente que nuestra vida pecaminosa es asquerosa ante Dios, que somos miserables pecadores y que nuestra vida del pecado, nuestra vista, es decir, nuestra vista del pecado estaba equivocada. En realidad nos está llevando a la muerte eterna, como nos dice Pablo en Romanos 6, que la paga del pecado es muerte. Y el Espíritu Santo, su convicción, ese trabajo elejo, nos ayuda a darnos cuenta de que debido a nuestro pecado necesitamos a un Salvador llamado Cristo Jesús. Ahora, en la área de justicia, su trabajo elejo, es decir, la convicción del Espíritu Santo, nos ayuda a tomar conciencia de que como seguidores de Cristo, la justicia de Cristo es lo que nos ha hecho justos ante Dios. Su vida sin pecado, su muerte y su resurrección. Y puesto a que la justicia de Cristo ha sido puesta sobre nosotros, ahora también nosotros podemos vivir en justicia. Porque hemos sido liberados del poder del pecado, como nos dice también en ese mismo texto en Romanos 6, que pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Nos ayuda a entender el Espíritu Santo que hay una nueva forma en que todos podemos vivir. Ahora, en la área del juicio, su trabajo elejo nos ayuda a darnos cuenta de la realidad del juicio venidero de Dios. Él nos ayuda a ver que podemos escaparnos de este juicio de Dios que se aproxima, que viene, y podemos entrar a la misericordia de Dios al apartarnos de nuestros caminos pecaminosos. Romanos 5:9, el apóstol escribe: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Fíjese bien, hermano, hermana, este poderoso trabajo de elejo, es decir, la convicción del Espíritu Santo, hace en nosotros, en las áreas de pecado, justicia y juicio, un trabajo, pero no es para llevarnos a la condenación, sino llevarnos a la conexión con Dios. El Espíritu Santo nos lleva a una conexión, a una relación buena, saludable, real, impactante con el Dios Todopoderoso. Y lo hace su trabajo llevándonos a lo siguiente, llevándonos a el arrepentimiento a través de su obra elejo. Es el resultado de esa obra. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Fíjese lo que escribe segunda de Pedro 3:9. Pedro dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos que se arrepientan. Porque sin ese arrepentimiento no puede haber una relación con el Dios Todopoderoso. Vemos esto en 2 de Corintios 7, versos 9 a 10. Dice: sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecidos, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera lo hemos perjudicado. Dice:
La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y es por eso que el Espíritu Santo en nuestras vidas es un regalo tan precioso, tan maravilloso, porque su convicción, su trabajo elejo es algo que nos ayuda a alejarnos de la condenación y llevarnos a la conexión con Dios. Nuestras propias convicciones y penas no son capaces de llevarnos a ese arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Las convicciones y penas mundanas que tenemos solo nos llevan a la lamentación. Pero la convicción del Espíritu Santo produce el arrepentimiento que nos lleva a la salvación. ¿Y cuál es la diferencia? Fíjese bien, la lamentación y comparado al arrepentimiento. La lamentación simplemente es sentimiento de tristeza o decepción por algo que ha sucedido. Nos sentimos mal. Pero fíjese bien, el arrepentimiento que viene de la palabra griega metanoia es tener un cambio de mente, es girarse o darse la vuelta de un propósito formado de algo hecho. Esa es la gran diferencia. Y por qué el Espíritu Santo y su obra es increíblemente importante. Ese elejo nos lleva al arrepentimiento que resulta en la salvación. Y hay tres claves a situaciones en las que vemos el trabajo del elejo del Espíritu Santo. Y tal vez usted haya estado involucrado en las tres. Fíjese bien, número uno, el arrepentimiento provocado por la convicción del Espíritu Santo ayuda a llevarnos a una relación con Cristo. Y hablamos de esto hace un momento. El Espíritu Santo es quien trabaja para traer a una persona a la realización de su vida pecaminosa, su condición perdida y culpa ante Dios. Y ese poderoso sentimiento en el que es posible que quizás no entiendamos completamente qué está pasando, pero sabemos que viene de Dios. Hermano, hermana, ¿te acuerdas cuando le entregaste tu vida a Cristo por primera vez? ¿Te acuerdas de ese momento? Tal vez fue por causa de una respuesta en una predicación, en un servicio. Quizás fue alguien que compartió su testimonio o te testificó. O quizás fue un momento a solas con Dios. Pero esa realización, ese sentimiento que uno sintió en su corazón provino de la obra elejo del Espíritu Santo. Uno sintió aquella tristeza que proviene de Dios sobre la que leímos, que nos llevó al arrepentimiento. Leemos en Hechos capítulo 2 que reciben al Espíritu Santo. Y después de eso Pedro empieza, la gente piensa que han tomado, están borrachos, pero Pedro le empieza a explicar a todos que están ahí, una gran multitud, el plan de salvación de Dios a ellos. Y dice en verso 37 que al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Querían responder a lo que estaban sintiendo dentro de ellos. Vemos que al escuchar a Pedro explicarles el plan de la salvación de Dios, la obra, el eco del Espíritu Santo hizo que sus corazones respondieran, llevándolos al arrepentimiento. Ahora, lo que es interesante en notar en este texto también es que no todos los que estaban allí creyeron y se arrepintieron. Leemos en verso 41, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Esto implica que algunos de los que estaban allí no creyeron. Y esto nos muestra que aunque el Espíritu Santo obra en nosotros con la meta de llevarnos al arrepentimiento, todavía nosotros somos capaces de poder ignorar esta obra. Y le pregunto, hermano, hermana, ¿estás ignorando la obra del Espíritu Santo el día de hoy?
que te quiere llevar a esa conexión con Dios, que te quiere llevar a ese arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Número 2, el arrepentimiento provocado por la convicción del Espíritu Santo, ese trabajo alejo, ayuda a mantenernos en una relación con Cristo, porque el objetivo es permanecer en una relación con Él. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí. Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La meta es permanecer en Cristo. Y la obra del Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos conectados. Cuando comenzamos a desviarnos, inmediatamente empezamos a sentir su obra lejos en nosotros. Es por eso que cuando desobedecemos la palabra de Dios o tratamos a nuestro prójimo fuera del amor de Cristo, o nos detenemos en hacer algo correcto, o nos ponemos en posiciones o situaciones en las que podemos dañar nuestra relación con Cristo, empezamos a sentir la convicción del Espíritu Santo. Inmediatamente somos refutados, amonestados, condenados, expuestos, reprendidos, convencidos y reconvenidos hasta que hacemos lo correcto. Y yo he experimentado ese trabajo lejos en mi vida tantas veces, escuchando la voz del Espíritu Santo decir, haz las cosas bien, Israel. Eso no es bueno para ti. Lo que estás mirando en este momento no es saludable para tu vida. Donde estás ahorita o ese ambiente donde quieres ir no es bueno para tu relación con Cristo. Yo siento su elejo muchas veces y en muchos casos, y estoy increíblemente agradecido que siento su obra y que escucho su voz, su guianza. Su ayuda me asegura a mantenerme conectado con Jesús, porque lo último que yo quiero es estar separado de Él. Nada bueno sale de estar separado de Cristo. Juan 15:5 dice el Señor, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y esto nos lleva al número 3, el arrepentimiento provocado por la convicción del Espíritu Santo ayuda a llevarnos de regreso a una relación con Cristo cuando nos hemos alejado. Y este fui yo en un momento de mi vida, hermanos. Trágicamente, tristemente, comencé a descuidarme en mi caminar con Cristo, ignorando e incluso refutando la ayuda lejos del Espíritu Santo en mi vida, hasta que finalmente caí en mi relación con Cristo y me aparté. Y en lugar que el Espíritu Santo simplemente se lavara las manos y dijera, bueno, yo traté, yo hice lo que yo pude, qué pena de él, pues a ver cómo le va después. Él me persiguió continuamente durante 2 años, haciendo su trabajo lejos en mí, hasta que llegué al momento que razoné, donde abrí mis ojos, donde me di cuenta que estaba mal, que estaba lejos del Señor, aunque todavía llegaba a la iglesia. Y ese trabajo me llevó al arrepentimiento y regresé a los caminos de Dios. Me acuerdo de la parábola que Jesús contó sobre el hijo pródigo. El pastor David habló acerca de eso también la semana pasada. Un padre con 2 hijos. Un día uno de los hijos que quería irse de la familia, irse de la casa, irse del pueblo, irse de sus relaciones cercanas, incluyendo la relación con su padre. Entonces pide su herencia en adelantado y se va. Y se nos dice que gasta todo en sus placeres. Y eventualmente él se encuentra en una situación en la que nunca pensó que estaría. No tiene dinero, no hay amigos,
no hay comida, no hay a dónde ir. Y dice que mientras está ahí sentado entre los puercos en su desorden que él creó, en Lucas 15, verso 17, mientras que el Señor cuenta esta parábola, dice que cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice que llegó a una conciencia, a un razonamiento, abrió sus ojos y lo llevó al arrepentimiento, y en última instancia lo llevó a los brazos de su Padre. Y así es como se ve, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos ayuda a regresar a una relación con Cristo. Su obra de refutar, amonestar, convencer, exponer, reprender, reconvenir, hasta que recobramos el sentido, hasta que entramos en razón y nos damos cuenta que estamos lejos de los pies de Dios. En vez de rechazarnos por habernos ido, por habernos apartado de los caminos de Dios, nos recibe con los brazos abiertos, como lo recibió el Padre al Hijo pródigo. En primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿nos rechaza? ¿Nos manda de regreso a la casa? ¿Se enoja con nosotros? ¿Saca el cinto para pegarnos? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, el poder de convicción del Espíritu Santo, ese trabajo elejo, nos ayuda mucho en nuestra relación con el Señor. Su obra de convicción es el catalizador que nos lleva a Cristo una y otra vez. Pero por muy poderosa que sea esta ayuda para nuestras vidas que nos trae el Espíritu Santo, de nada nos sirve si ignoramos su obra. De nada nos sirve si ignoramos su voz. De nada nos sirve si escuchamos y no hacemos nada al respecto. Y eso nos pone en un gran problema. Cuando ignoramos la voz, el trabajo, el eco del Espíritu Santo, nos aleja y para algunos de nosotros nos mantiene desconectados de nuestro Padre Celestial y de todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Por eso, hermanos, cada vez que usted sienta eso dentro de usted, que sabe, quizás no entiende exactamente lo que es, pero sabe que viene de Dios, haga caso, escuche esa voz. No ignore ese trabajo, porque ese trabajo está designado para llevarlo a la conexión, no a la condenación. Entonces, hermanos, antes de orar, les quiero presentar 3 preguntas que considere el día de hoy. Número 1, ¿qué te ha ayudado a lograr en tu vida hasta ahora la obra de convicción del Espíritu Santo? Porque muchos de nosotros aquí le hemos hecho caso a esa voz, a ese trabajo del Espíritu Santo. Y fíjese hasta dónde lo llevó. Usted ha salido de adicciones, se ha recuperado en diferentes áreas de su vida, pero más que nada usted ha entrado a una relación hermosa con nuestro Señor. Usted ahora lo conoce de una manera íntima. Fíjese de todo lo que le ha hecho bien escuchar la voz del Espíritu Santo en su vida. Número 2, hermano, hermana, ¿estás ignorando la obra de convicción del Espíritu Santo en tu vida el día de hoy? ¿Y cómo responderás después de hoy? ¿El Espíritu Santo está obrando en ti o para llevarte a una relación con Cristo por primera vez, o para evitar que te separes del Señor actualmente
o para regresarte a los pies de Cristo? ¿Cuál es para ti? ¿Estás ignorando la obra? ¿Y cómo responderás después de hoy? Y número 3, ¿dónde necesitas actualmente más la ayuda del Espíritu Santo? ¿Y qué te ha estado guiando a hacer? Porque Él continuamente nos está hablando, continuamente está trabajando en nosotros.